Bien, ya estamos de regreso y ahora vamos a tratar sobre las fases del ciclo de la inversión, pero ahora de manera detallada. Entonces, comenzaremos con la primera fase de programación multianual de inversiones. Aquí lo que queremos hacer es presentar en primer lugar algunas definiciones que digamos es interesante conocer a fin de poder tener un adecuado manejo. Primero, la definición de programa multianual de inversiones y de brecha. El programa multianual de inversiones es un instrumento de mediano plazo que identifica, prioriza y programa la cartera de inversiones de una entidad pública. Contiene el diagnóstico de brechas, de infraestructura y acceso a los servicios, bajo responsabilidad de una entidad del Estado en los 3 niveles de gobierno. Incluye un horizonte mínimo de 3 años y la cartera de inversiones a financiarse total o parcialmente con recursos públicos. Eso es lo que es un programa un programa multianual de inversiones que está considerado para el marco de los próximos 3 años. También pudiera desprenderse a través o a partir del diagnóstico de brechas un plan de inversiones, ¿no? Y el plan de inversiones pues podría ser ya de largo plazo, ¿no? No solamente de los próximos 3 años, sino de los próximos 5 o 10 años hasta el cierre de brechas. ¿Qué es una brecha? ¿No? La brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura, ¿no? o de acceso a los servicios públicos y la demanda, ¿no? A una fecha determinada en un ámbito geográfico determinado, ¿no? La misma que puede ser expresada en términos de cantidad y calidad. La brecha entonces es un déficit, una deficiencia de cobertura o de calidad. La brecha puede ser si es que el gobierno regional de Huánuco digamos, identifica sus servicios de agua potable en la región y cómo ha llegado el Estado. Resulta que el 80% de los hogares cuenta con agua potable y solo el 20% no cuenta con el servicio. Entonces, ¿cuál es la brecha? Del 20%, que es lo que le faltaría un servicio de agua potable. Entonces, una brecha de cobertura, ¿verdad? También podríamos hablar de brecha de infraestructura, pues si identificamos la infraestructura existente, por ejemplo, y el 70% de la infraestructura está en riesgo de colapso, pues la brecha de calidad sería del 70%, que sería la infraestructura a la cual debemos mejorar. Pero también podría ser una brecha cuantitativa, en fin, de acuerdo a cómo se determine. Algunas definiciones adicionales. Tenemos estándares de calidad, nivel de servicios, meta o indicadores. Hoy en día los estándares se han definido por los sectores y es exigible a todos los sectores definir sus normas técnicas y los niveles de servicio, ¿no? Estándares comprendidos como características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos de una unidad productora de servicios? Infraestructura, equipamiento, recursos humanos, entre otros factores que pueden ser identificados. Son establecidos por el órgano rector del sector competente del gobierno nacional. Pues qué bueno, interesante, ahora se han definido estándares, ¿no? Normas técnicas, lo cual es muy interesante. Nivel de servicio, en el sector educación se han identificado 22 servicios, por ejemplo. En otros sectores también se podría tener el dato de cuántos servicios se van identificando, pero ¿qué es el nivel de servicio? Es la condición o exigencia que se establece para definir el alcance y las características de los servicios públicos que serán provistos y son establecidos por el órgano rector del sector competente del gobierno nacional. Meta es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada. Es decir, si nosotros formamos con este criterio una meta, sería que el 100%, ¿no? Que es el valor numérico proyectado de los alumnos de educación básica regular logran desempeños sobresalientes al 2021. Entonces ahí estaría la fecha determinada. Pues bien, indicador, medida cuantitativa y cualitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos a través de su comparación con periodos anteriores o con metas o compromisos.
En otras palabras, un indicador es una señal que nos permite identificar el grado de avance hacia el logro de los objetivos previstos. Bien, dentro de esta fase de programación multianual, el órgano o el operador más importante es la OPMI, que significa Oficina de Programación Multianual de Inversiones, está considerada como una potencial área usuaria en esta fase, la misma que podría solicitar servicios de consultoría. Y que no nos sorprenda, porque más adelante vamos a identificar algunos servicios potenciales sobre consultoría. Pero, ¿cuáles son las atribuciones o funciones de la OPMI? Es responsable de la fase de programación multianual del ciclo de la inversión, elabora y actualiza la cartera de inversiones, propone al órgano resolutivo los criterios de priorización de la cartera de inversiones y las brechas identificadas a considerarse en el PMI. Para la elaboración del PMI debe considerarse los objetivos nacionales, planes sectoriales y los planes de desarrollo concertado regionales y locales, concordantes con el marco macroeconómico multianual. En otras palabras, tiene que haber articulación en planes, ¿no es cierto? Con el plan nacional, con el PCM, con los planes territoriales, etc. Una buena y adecuada articulación pues se puede evidenciar en lo que nos proporciona la primera directiva, la directiva del CEPLAN. La OPMI también elabora y registra el PMI del sector, gobierno regional o local, en coordinación con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras, y lo presenta al órgano rector, en este caso al OR, ¿no es cierto? O al órgano resolutivo, mejor dicho, para su aprobación. Informa a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público sobre los proyectos de inversión a ser financiados con operaciones de endeudamiento mayores a un año, solicitando conformidad como requisito previo para la incorporación en el PMI. Registra y actualiza los órganos que hacen las veces de unidad formuladora y unidades ejecutoras y a sus responsables. Realiza el seguimiento de las metas, productos e indicadores de resultado utilizando los formatos 6 y 7 de la Directiva 1. La OPMI de cada sector coordina y articula con los gobiernos regionales y locales la política sectorial en los PMIs de los gobiernos subnacionales. Entonces, la OPMI tiene funciones muy importantes y se ha definido un proceso de programación multianual, el mismo que cuenta con 7 etapas. En la primera etapa lo que toca es elaboración del diagnóstico de brechas, ¿no es cierto? Selección de la cartera de inversiones, la segunda etapa. La tercera, elaboración y propuesta de PMI, de Programa Multianual de Inversiones. Aprobación del PMI. La quinta etapa, presentación del PMI a la DGPMI del MEF. La sexta etapa, programación multianual del Estado, el PMI, elaboración del PMI. Revisión de metas e indicadores por la OPMI y la DGPMI. Esta etapa 7 se concreta en enero del siguiente año. ¿Y para qué está esta etapa? Para que la DGPMI evalúe la elaboración de la programación multianual o de los programas multianual de inversiones, y la OPMI pueda también ver, los indicadores, el avance, el cierre de brechas. Entonces, aquí están las 7 etapas del proceso que sigue la programación multianual. En materia de programación multianual tenemos anexos y formatos. ¿Cuándo se dan los anexos? Los anexos son extensiones que no se han podido, considerar en la directiva, pero que pueden ser, anexados o adjuntados, ¿no es cierto? Como se llama el anexo 1 y el 2, corresponden al perfil profesional del responsable de la OPMI y la unidad formuladora. El 3, instructivo para el registro de contenidos de los PMI. El 4, clasificador institucional. El 5, contenido mínimo del informe que sustenta o el informe de sustento para incorporar inversiones no previstas en el PMI aprobado. Este anexo 5 es muy importante porque seguramente las OPMIs van a tener continuas
continuas oportunidades van a tener la necesidad de incorporar inversiones no previstas en el PMI. Anexo 6, equivalencias de sectores. El 7, clasificador de función de responsabilidad funcional. Y el 8, modelo de acuerdo del Consejo Municipal para incorporación voluntaria al INVIERTP. Bien, luego tenemos los formatos, ¿no es cierto? Las formas o formatos o, digamos, los parámetros establecidos adicionales e información adicional concreta que se tiene que presentar, digamos, dentro del marco de la programación multianual. Tenemos el formato 1, que es el registro de la OPMI en el Banco de Inversiones. La 2 y la 3, la 4 y la 5 también constituyen registros, ¿no?, de la unidad formuladora en el Banco de Inversiones, de la unidad ejecutora en el Banco de Inversiones, de mancomunidades municipales y de mancomunidades regionales, también en el Banco de Inversiones, que vamos de los registros del 1 al 5. El 6 y el 7 son, digamos, algunos formatos de seguimiento de resultados semestral y seguimiento de resultados anual. Y el formato 8 es un formato especial, puesto que considera el modelo de idea de proyectos de inversión o programa de inversión para su registro en la fase de programación multianual. Aquí hay que trabajar este formato que tendrá la propuesta del nombre del proyecto, la idea preliminar, el equipo que formulará, los montos, estimaciones, entre otros. Por eso se torna interesante, porque ya nos da una primera idea de lo que podría ser el proyecto o la inversión, el proyecto de inversión pública, ¿sí? Muy bien, hasta aquí la fase de programación multianual. Ingresamos a la fase de formulación y evaluación de inversiones y, en primer lugar, así como el anterior, consideramos algunas definiciones necesarias para conocer, digamos, dentro del INVIERTP, la definición de proyecto de inversión para proyectos complejos y proyecto de inversión estándar para proyectos sencillos o simples, ¿no? ¿Qué es proyecto de inversión? Toda intervención temporal en el tiempo que se financia total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual. Hablamos de capital físico, infraestructura, equipamiento; capital humano está en desarrollo de capacidades de las personas; capital natural podría ser los servicios ambientales; capital institucional, el fortalecimiento institucional e intelectual a cargo de las investigaciones. Este proyecto de inversión tiene el propósito o tipología de crear servicios donde no las hay, ampliar los existentes, mejorar los existentes o recuperar la capacidad perdida, capacidades perdidas, ¿no? En este caso, recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios del Estado, ¿no? Hasta aquí la definición de un proyecto de inversión pública. Muy poca diferencia, solo en que este proyecto de inversión está destinado a la formación de capital. En eso se diferencia sobre la definición de proyecto de inversión en el SNIP. Pero cuando los proyectos son sencillos, simples o de baja complejidad, estamos hablando de un PIB estándar, aquel que tiene un diseño homogéneo susceptible de ser replicado. Ojo, diseño homogéneo y susceptible de ser replicado. Aquí no estamos hablando proyectos de pequeña escala. Nótese, porque los proyectos pueden ser hasta de 60 millones, 60 y pico, dependiendo de las 15.000 UITs hasta cuánto nos alcanza. Bien, algunas definiciones de programa de inversión y de conglomerado también. Por ejemplo, ¿qué significa un programa de inversión o un conglomerado? De acuerdo a las definiciones del INVIERTP, un programa de inversión viene a representar un conjunto de inversiones y o conglomerados que se complementan para la consecución de un objetivo en común. Pueden contener proyectos de inversión, conglomerados o inversiones no PIB o las IOR, ¿no es cierto? Inversiones no PIB igualmente, las IOR, inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.
Se realiza de acuerdo al anexo 4, el contenido mínimo para estudios de preinversión a nivel del perfil de un programa de inversión. Una vez viable, se registra con el formato 04. Ahora, para viabilizar un programa de inversión, lo que se requiere es que una vez aprobado el programa de inversión, vaya viabilizando individualmente a cada uno de sus proyectos, y una vez que sobrepase la suma o el acumulado de la inversión o los montos de inversión sobrepasa el 50%, entonces se declara viable el programa de inversión. Igual manera surge con los conglomerados. Sin embargo, debo hacer notar que un programa de inversión puede contener proyectos de varias funciones, de varios sectores, a diferencia de un conglomerado que contiene proyectos de un solo sector. Entonces, conjunto de PIBs a pequeña escala, con características similares en diseño, tamaño o costo unitario, enmarcándose en el PMI del gobierno nacional, regional o local, inversiones orientadas al mismo objetivo. Los criterios de identificación y aprobación pueden ser estandarizados y corresponden a una misma función o grupo funcional, ¿no? Considerando el anexo 7 del clasificador funcional. Bueno, igualmente se declara viable un conglomerado cuando individualmente la suma de las inversiones de los PIBs declarados viables en forma individual sobrepasen el 50% del monto de inversiones del conglomerado. Y aquí tenemos la definición de las inversiones no PIB. 4 tipos de inversiones no PIB. Las dos primeras corresponden a inversiones de optimización y de inversiones de ampliación marginal. Para comenzar, ¿en qué consisten las inversiones de optimización? Para comenzar, decía, se considera la adquisición de terrenos para la ampliación de los servicios o de la oferta de servicios públicos priorizados en el PMI. Para ampliar nuestra oferta, en el caso o para estar mucho más funcionales, se puede adquirir un terreno para en los almacenes, ¿sí? Entonces, además, hay que considerar que se puede optimizar los factores de producción, es decir, optimizando la oferta se pueden optimizar los factores de producción existentes de un servicio público priorizado en el PMI. Entonces se puede optimizar el uso de la infraestructura, los ambientes a través de acondicionamiento, reutilización, doble turno, etc. Y también los recursos humanos, ¿no? De acuerdo a las habilidades, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a las edades, graficar las rutinas, nuevas rutinas, etc. Y de acuerdo a cada uno de los factores productivos existentes de un servicio público priorizado. Bueno, la optimización tiene por objetivo hacer el uso, digamos, la combinación, eh, la mejor combinación posible, digamos, para mejorar un servicio o para, digamos, incrementar la producción del mismo. Consideramos inversiones de ampliación marginal a las siguientes. Estas inversiones que incrementan el activo no financiero de una entidad. Eso es característico. Las inversiones de ampliación marginal incrementan el activo no financiero de una entidad, que no modifiquen sustancialmente su capacidad de producción o que al hacerlo no superen el 20% de dicha capacidad de los PIB estables. Eso quiere decir que las ampliaciones marginales se definen como pequeñas ampliaciones, pero estas, si van a incrementar la capacidad productora de servicios de una entidad, pues que la hagan, siempre que no superen el 20% de dicha capacidad de producción. Hablemos activos directamente relacionados con la capacidad de producción en el servicio de educación. Por ejemplo, aulas. Si nosotros incrementamos aulas, estamos incrementando la posibilidad o la capacidad de producción del servicio educativo. Y seguramente la va a lograr incrementando aulas. Pero puede haber otra figura en donde se tenga que construir una cafetería, ¿no? Construyendo una cafetería se incrementa el activo no financiero, así como también construyendo aulas. Pero la cafetería no es un activo directamente relacionado con la capacidad de producción. Por eso es que en cada uno de los casos, de todas maneras, constituye inversiones de ampliación marginal.
dos tipos de inversiones adicionales para que sumen las cuatro, y con proyectos de inversión los cinco tipos de inversiones. Hablemos de las inversiones de reposición. Estas son intervenciones destinadas al reemplazo de activos existentes de la unidad productora de bienes y servicios públicos, con la condición de cuya vida útil haya culminado. Esta es la característica principal. Se reponen, o sea, hay reposición siempre que la vida útil de los equipos, bienes equipos, haya culminado. Entonces, pero que no impliquen ampliación de capacidad de provisión de servicios. Entonces, la reposición se da siempre y cuando la vida útil ha culminado. Eso es una característica muy importante que hay que considerar. Si la vida útil de los equipos son 10 años y hubieron problemas al año quinto o sexto, pues no podemos decir que se está reemplazando. En ese caso, si han colapsado, se estaría tratando de rehabilitar, por ejemplo, y no reponer, y que es la figura que a continuación vamos a tratar. Bien, entonces, inversiones de rehabilitación. Bien, ¿en qué consisten las inversiones de rehabilitación? Son intervenciones para la reparación o renovación total o parcial de instalaciones, componentes de sistema, equipamiento o elementos constructivos, ¿no? Instalaciones, componentes de sistemas eléctricos, sistemas de riego, equipamientos o elementos constructivos. Entonces se rehabilitan paredes, infraestructura, equipos, se rehabilitan equipos, ¿no? Cuando no ha culminado su vida útil, y ahí se rehabilitan, ¿no es cierto? Pero que no impliquen ampliación de la capacidad de provisión de los servicios. En ese caso se está rehabilitando cuando han colapsado, ¿no? Son intervenciones totales o parciales, ¿no? Reparación o renovación total o parcial de instalaciones, componentes del sistema, equipamientos o elementos constructivos. Pues bien, hasta acá hemos visto entonces, además de proyectos de inversión, cuatro tipos de inversiones que constituyen inversiones no PIB o las IOR. Seguidamente vamos a ver las fases, digamos, de la fase de formulación y evaluación, el proceso que se sigue. En primer lugar, partimos de la unidad formuladora, es el área usuaria ante potenciales servicios de consultoría en esta área. Se inicia con la formulación y evaluación de fichas técnicas estándar o simplificada, o los estudios de preinversión, llámese perfil o perfil reforzado, o tal vez la formulación de inversiones no PIB, ¿no? Requisito es que las inversiones estén contempladas en el programa multianual de inversiones. Seguidamente, para la formulación y evaluación se debe considerar los recursos para la operación y mantenimiento. La forma de financiamiento de la inversión también es importante y debe figurar. Para los PIBs que requieran operaciones de endeudamiento público o aval del Estado mayores a un año, la OPMI y la DGPMI determinan cuál será la unidad formuladora responsable de su formulación. Si la UF del sector o tal vez la UF del gobierno regional o local, que sería la que está solicitando, digamos, aval del Estado. Con el resultado de la evaluación de las inversiones culmina la fase de la formulación y evaluación. En esta fase tenemos un operador protagonista, digamos, denominado unidad formuladora, que vendría a ser el área usuaria de potenciales servicios de consultoría en esta fase, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante, pero que es necesario, digamos, definir y tener claro los conceptos, o por lo menos los conceptos básicos.
Hablamos de la unidad formuladora es responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de la inversión. Asimismo, es la que aplica los contenidos, metodologías y parámetros de formulación generales y específicos de la DGPI o tal vez de los sectores. Formula los PIPs a través de fichas técnicas y los estudios de preinversión y formula las inversiones no PIP. Aprueba, cautela y registra en el banco de inversiones los PIPs y las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Declara la viabilidad de los PIPs como requisito previo a la fase de ejecución, esto es correcto. Determina si la intervención se enmarca o no en la definición de un PIP o de inversiones no PIP. Tanto los gobiernos regionales o locales pueden celebrar convenios de colaboración para que puedan, operativizar sus proyectos mediante el sistema InvierteP. Asimismo, la UEF debe remitir información que requiera la OPMI relativa a las inversiones a su cargo. Coordina con la OPMI información que ésta requiera para la elaboración del PMI. Durante esta fase verifica que se cuente con el saneamiento físico-legal o con los arreglos institucionales para garantizar la sostenibilidad del PIB. Es muy importante este filtro y puede, darse luz verde a la viabilidad, pues cuando ya se cuenta con el saneamiento físico legal o cuando está muy próximo a lograrse, ¿no? Dentro de la fase de formulación y evaluación tenemos algunos anexos. El anexo más, cotizado, más buscado, el anexo 1, contenido mínimo de estudio de preinversión a nivel de perfil. El anexo 2, que va a ser menos usado, será el contenido mínimo para perfiles reforzados, ¿no? El anexo 3 es un anexo que hay que revisar, ¿no? Y conocer esta información. Parámetros de evaluación social. El anexo 4, contenido mínimo de estudio de preinversión a nivel de un programa de inversión. El 5, modelo de convenio para la formulación, evaluación y aprobación de inversiones no PIP de competencia regional. El anexo 6 será lo mismo, pero para competencia local. Y el anexo 7, modelo de convenio para la formulación y evaluación de PIPs o para la aprobación de las inversiones no PIP en gobiernos locales no sujeto al InvierteP. Después de los anexos tenemos los formatos. Formato 1 sería el formato de registro, ficha de registro de proyectos de inversión. Ahora todos los proyectos de inversión se registran en el banco de inversiones con el formato 1. Las inversiones no PIP se registrarán con el formato 2 y el formato 3 registra el programa de inversión, en el 4 se registran los conglomerados, en modelos formato 5 y 6 serán o representan la ficha técnica general simplificada y la ficha técnica general estándar, la que fue publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces de acá también se desprenden varios servicios de consultoría, como lo vamos a aclarar más adelante, en lo que definamos por cada una de las fases. Finalmente tenemos la fase de ejecución de inversiones. ¿En qué consiste la fase de ejecución de inversiones? Comienza, con el área usuaria. Esta área usuaria es la unidad ejecutora de inversiones, potencial área usuaria de los servicios que se desprendan, pero indicamos que esta fase de ejecución comprende la ejecución financiera con cargo a recursos asignados conforme al PMI y aprobados en sus presupuestos institucionales. Ingresan a la fase de ejecución de inversiones los PIPs viables y las inversiones no PIP aprobadas, que estén en el banco de inversiones, listos para continuar con la siguiente fase. Se inicia con la elaboración del expediente técnico para PIPs viables o documento equivalente para las inversiones no PIP aprobadas. Una vez aprobado el expediente técnico o documento equivalente, se inicia la ejecución física de las inversiones. Culminada esta ejecución física y habiendo realizado la concepción, culminada la ejecución física y habiendo realizada la recepción de los activos o recepción de la obra, la unidad ejecutora de inversiones puede realizar la entrega física de activos de los responsables
o a los responsables de la fase de funcionamiento, ¿no? Luego de realizar la liquidación físico y financiera de las inversiones, la unidad ejecutora registra el cierre de inversiones en el banco de inversiones. Entonces, hay algunas cosas que la unidad ejecutora hoy en día hereda o las hereda de en este caso de la OPI, ex OPI, las hereda, inclusive el registro del informe de cierre o los registros en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Pues bien, entonces, etapas en la fase de ejecución. Hay dos etapas en la fase de ejecución. La primera etapa comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente de las inversiones, ya sea para proyectos o inversiones no PIB, ¿no es cierto? Y la segunda etapa comprende la ejecución física de las inversiones PIB y no PIB. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la unidad ejecutora de inversiones como potencial fuente o potencial área usuaria? Las funciones son, las siguientes. Es responsable de la ejecución física y financiera de las inversiones públicas. Elabora el expediente técnico o documento equivalente para el PIB o para inversiones no PIB. Asimismo, vigila su realización cuando no es desarrollado por la unidad ejecutora de inversiones, es decir, cuando se terceriza. Comunica y sustenta ante la UF, antes o durante la elaboración del expediente técnico, las modificaciones a los PIBs para su evaluación y, de ser el caso, su registro en el banco de inversiones. Registra en el banco de inversiones la información resultante de expediente o documento equivalente aprobado con los formatos 1 y 2 de la Directiva 3. Registra y actualiza cada trimestre la ejecución física de las inversiones mediante el formato 3 de la Directiva 3. Mantiene actualizada la información en el banco de inversiones durante la fase de ejecución en concordancia con la ficha técnica o perfil viable, que muchas veces la información del banco de inversiones difiere del perfil, toda vez de que los expedientes técnicos pueden diferir también. Y esas diferencias tienen que ser sustentadas, tienen que ser notables. Efectivamente estamos hablando de dos fases distintas, de características distintas, pero obviamente tienen que tener un sustento. Asimismo, registran las modificaciones durante la ejecución física que se enmarcan en las variaciones permitidas en las normas de contrataciones. Cada vez que hay variaciones permitidas en las normas de contrataciones, pues estas modificaciones las va a registrar la unidad ejecutora de inversiones. Realiza la liquidación física y financiera de las inversiones también, ¿no? Es la unidad ejecutora la encargada de la liquidación física y financiera. Remiten, en caso sea solicitado, información adicional a la DGPMI y OPMI para su seguimiento de ejecución de inversiones. Entonces la unidad ejecutora de inversiones es, en este caso, el órgano líder en esta fase de ejecución. También en la fase de ejecución de inversiones está la unidad formuladora. Pero ¿qué hacen esta vez? Aquí la unidad formuladora hereda las funciones de la OPI en el caso de los registros que tenga que hacerse. Por ejemplo, la unidad formuladora como área usuaria, vamos a ver, tiene las siguientes funciones dentro del marco del INVIERTE-P. Evalúa y aprueba la consistencia técnica entre el expediente y la ficha técnica o perfil viable, previo a la aprobación del expediente técnico. En caso del PIB, registra en el banco de inversiones las modificaciones en esta fase que no se enmarquen en variaciones de la normativa de contrataciones del Estado y proceden siempre que no modifiquen la concepción técnica ni el dimensionamiento de la ficha técnica o del perfil. Que el financiamiento no retrase el inicio de otros PIBs considerados en el PMI ni afecte el plazo previsto para la culminación del PIB en ejecución. Formato número 1, Directiva 3. Asimismo, realiza el análisis técnico de las modificaciones a fin de verificar que mantengan condiciones para su procedencia y registro, señaladas en el artículo número 6 de la Directiva 3. Evalúa y registra en el banco de inversiones los cambios de la unidad ejecutora que correspondan en la ficha de registro
necesario. Comunica a la OPMI las modificaciones que registre en el banco de inversiones. En fin, entonces aquí hay unas funciones interesantes de la unidad formuladora en la fase de ejecución de inversiones, las cuales hay que estar atento, y de por medio por ahí tenemos el anexo número 1 de la directiva 3, el mismo que cuenta con tres campos: el campo A, campo B y campo C. El campo A tiene información que puede ser registrada por la unidad formuladora, en cuyo caso puede modificar las metas o datos o parámetros del perfil, aun cuando después de que haya sido declarado viable el proyecto. Muy bien, además realiza el análisis técnico de las modificaciones a fin de verificar que se mantengan condiciones para su procedencia y registro señaladas en el artículo 6 de la Directiva 3. Evalúe y registre en el banco de inversiones los cambios de unidad ejecutora que correspondan en la ficha de registro necesario. Comunica a la OPMI las modificaciones que registre en el banco de inversiones. Muy bien, la unidad formuladora tiene entonces estas funciones que hereda, como habíamos mencionado, de la OPI del sector, y que ahora la OPI se dedica ya a la elaboración del programa multianual y al seguimiento y evaluación ex post. Algunos formatos en la fase de ejecución de inversiones. Tenemos el formato 1, interesante, el registro en la fase de ejecución de inversiones. Campo 1, modificaciones que lo realiza la UEF. Campo A, quiero decir campo B, modificaciones y campo C, B y C, modificaciones que realiza en este caso la unidad ejecutora de inversiones. El formato 2 es para el registro en la fase de ejecución de inversiones no PIB, para inversiones no PIB, registro a través del formato 2. El formato 3, documento de seguimiento de la ejecución de inversiones, y el 4, registro del cierre de inversiones. Estos documentos también pudieran constituir servicios de consultoría de ser necesario. ¿En qué caso se dan los servicios de consultoría? Cuando las áreas usuarias no cuentan con capacidades técnicas y operativas, y ya sea porque les falta personal o porque, si teniéndolo, no tienen las capacidades necesarias y el conocimiento, y por eso necesitan servicios de consultoría o tal vez de asistencia técnica. Amigos, nosotros regresamos con los documentos técnicos que requieren términos de referencia para las contrataciones del Estado.